Muy buenos días, queridos amigos. Primero que nada quiero saludarlos y desearles que estén todos muy bien, que espero que no se hayan mojado mucho y que, bueno, nos preparemos para tener un fin de semana muy bonito. El tema del cual queremos conversar hoy es la continuación de este ciclo de el tratamiento actualizado de la enfermedad venosa crónica, principalmente enfocado en el tema de las varices, de las venas que presentan varices en las extremidades inferiores. Este es un tema que es muy interesante, puesto que en los niveles más altos de conversación en congresos en el mundo, ya están muy claras las tendencias de lo que se hace. Y básicamente hay dos modelos, que es lo que hemos estado conversando. Uno que es eliminar la vena que está generando el problema desde dentro de ella. Que ese es la principal forma de hacerlo. Y el segundo punto que a mí me gustaría dejar bastante en claro, que en la actualidad, si bien es muy escaso que se cite el tratamiento quirúrgico, la operación convencional en los auditorios, habitualmente es para señalar que los resultados no son buenos y que en realidad estamos en otra época, en otra etapa, por lo tanto, del desarrollo de la cirugía vascular. Por lo tanto, finalmente ya solo nos quedamos con una opción. Bueno, antes que nada, tenemos que entender que la reducción del problema o la eliminación prácticamente del problema se basa en identificar la causa. Y eso nosotros tenemos que entender el origen, la etiología. Entonces, las varices se producen porque fallan las válvulas, que son las compuertas que evitan el reflujo de la sangre. Entiéndase por reflujo el hecho de que la sangre por las venas debe subir o ir desde los planos superficiales, es decir, de la piel hacia las venas más profundas. En las personas que tienen reflujo, es decir, que las válvulas están funcionando mal, el flujo se invierte y se hace bidireccional, es decir, sube y baja. Y el hecho de que se devuelva sangre, especialmente en las situaciones en las cuales el paciente está de pie o está mucho sentado, genera un aumento de la presión dentro de la vena. Y eso produce, por lo tanto, que las ramas que llegan a los troncos venosos, por ejemplo, los troncos safenos, se dilaten, se hagan tortuosos y entonces aparecen clínicamente a la vista venas que sobresalen, que en el fondo están levantando la piel y que son tortuosas, no son rectilíneas, son realmente serpentiginosas. Y eso es una cosa muy característica, y eso acompañado de dolor, de hinchazón, de parestesia, es decir, sensaciones de hormigueo y cosas así en las extremidades, y parestesia cutánea, que se define como el dolor al roce, ¿no es cierto? Esto de buscar la pierna, que la pierna, la extremidad, ubicarla en los lugares fríos, por ejemplo en la cama. Entonces eso genera esta cosa tan divertida que es el síndrome de la pierna inquieta y una serie de molestias más, ¿no? Y lo más grave es que esto puede generar sobrecarga sobre el sistema venoso profundo y secundariamente producir
un daño en las venas profundas, y eso ya son palabras mayores. Entonces, tenemos el diagnóstico, tenemos clínicamente, ahora, en este momento, tenemos el diagnóstico, ya sabemos qué son los varices, qué es lo que producen, qué molestias producen, que se pueden complicar con trombosis, con úlceras, etcétera, etcétera, y cuál es la causa, cuál es la etiología, es decir, por qué se producen. Ahora, el diagnóstico y la indicación es clínica, sí, pero debemos hacer un ecodoppler color para hacer un mapeo de dónde están funcionando mal los circuitos, qué circuitos están funcionando mal para ir a tratar el problema de base, es decir, a eliminar el circuito, a cerrar la llave de paso, si pudiésemos decirlo así, el circuito que está funcionando mal. Y eso se hace, y aquí viene ya el tema, con las nuevas técnicas de tratamiento que han mostrado ser tremendamente eficientes, porque la probabilidad, bien hecho el tratamiento, la probabilidad de que se vuelvan a salir varices es baja. La principal causa de que vuelvan a aparecer varices es por técnica deficiente o por la cirugía convencional que produce varices de neovascularización, es decir, en el segmento donde uno seccionó la vena safena aparecen entonces verdaderos brotecitos que en un porcentaje importante de los pacientes generan entonces varices que son clínicamente importantes, es decir, que se ven y que molestan. Y estamos hablando de un 60% de los pacientes operados a 3 años de seguimiento. Eso no es menor. 6 de cada 10 pacientes les va a pasar eso. Y cuando uno los busca al ecodoppler color, la mayoría tiene vasos de neovascularización, pero que no tienen ese porcentaje, no tiene sintomatología, es decir, no molestan ni se ven. ¿De acuerdo? Pero pueden ir evolucionando en el tiempo y finalmente hay que tratarlos igual. Entonces estas técnicas han demostrado que son eficientes, son muy seguras, ¿eh? Bien hecho el procedimiento, es muy raro que se complique. En la actualidad cada vez son más extrañas y escasas las comunicaciones de complicaciones por este tipo de procedimientos. Son procedimientos que son muy bien seguidos y dirigidos porque se hacen completamente bajo visión ecográfica, es decir, uno ve por dónde va entrando el catéter de radiofrecuencia, etcétera, y ve dónde debe colocarlo, ve cómo se cierra, en el fondo uno ve cómo se está realizando el procedimiento y eso es muy bueno, eso debe ser así. Y bueno, antes de la pausa, para que les cuente un poco más de los distintos tratamientos que hay en la actualidad, yo les quiero contar que es muy importante que cuando ustedes busquen una solución, busquen a profesionales que estén altamente entrenados y que tengan mucha experiencia. Muchas veces los cirujanos vasculares nos gusta hacer una parte de la cirugía vascular nada más y dejamos otra, inclusive muy de lado, que es la venosa. Y eso genera que vayamos perdiendo la oportunidad de desarrollar destrezas en ciertos rubros, en ciertos ámbitos. Y eso, imagínense si eso pasa entre expertos, porque un cirujano vascular es una persona muy experta en el tratamiento de vasos sanguíneos. Imagine su tratamiento en manos de una persona que no es experta o que tiene otra especialidad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante entender que la patología debe ser atendida por expertos. Los expertos en el tratamiento de las enfermedades de las arterias que no están en el cerebro o en el corazón son los cirujanos, somos los cirujanos vasculares. Eso es lo que debe ser. Y las venas, por supuesto, hablamos, tanto arterias como venas. También es muy importante señalar que, como en todo, si uno quiere ser maestro en algo, debe cumplir con ciertos requisitos, como es desarrollar mucha experiencia. Por ejemplo, para ser sumamente gráfico, si alguien quiere llegar a lograr ser un maestro en
en tocar, por ejemplo, un instrumento, ya sea piano o violín, que sea, va a necesitar cumplir una serie de horas que para una persona normal o con ciertos, digamos, destrezas, va a permitir que logre tener la experiencia y suficiente y el desarrollo y generar las destrezas para hacer eso. Con nosotros ocurre lo mismo. Cuando hay centros que están especialmente dedicados a ciertos tratamientos, evidentemente que se van desarrollando destrezas, y por eso es que algunos tenemos, no solamente en nuestra institución, en el mundo hay otras, que tenemos inclusive tasas de recanalización por debajo del promedio mundial, porque estamos muy dedicados a un tema en específico, ¿eh? Y eso se ve en otros ámbitos. La gente, por ejemplo, en cirugía vascular, que se dedica a hacer fístulas arteriovenosas, o sea, accesos vasculares para los pacientes que se dializan, tienen en general muy buenos resultados y habitualmente mayores resultados, mejores resultados que el promedio que no se dedica especialmente a eso. El procedimiento de la radiofrecuencia segmentaria se complementa con una inyección de microespuma de polidocanol, utilizado para inyectar en las venas más pequeñas que se originan desde la vena safena mayor. ¿Por qué no operar los varices? Cuando uno corta la vena safena, esta genera vasos de neovascularización, es decir, crea nuevos vasos sanguíneos con mal funcionamiento. Somos realmente diferentes. Entregamos los mejores tratamientos. Somos Láser & Base. Bueno, de vuelta. Con respecto a las nuevas tecnologías, ya no lo son tanto. El láser endovascular, que está absolutamente vigente y es un excelente tratamiento, nació en el año 1998, si mal no recuerdo, y ya yo me acuerdo que empecé a hacer los primeros casos a fines del 2002 en Chile. Entonces fue muy... ya tiene su tiempo. La radiofrecuencia segmentaria partió el año 2006. Ya tiene más de 10 años de seguimiento, lo que es muy bueno, y ya entonces tenemos claros resultados. Entonces tenemos los procedimientos que son térmicos, químicos y mecánicos para cerrar la vena desde dentro. Los más frecuentes son los térmicos, que son los que en la actualidad presentan los mejores resultados, porque la probabilidad de que se vuelva a abrir el vaso es muy baja. Y ahí tenemos la radiofrecuencia segmentaria y el láser. Los dos son muy buenos. Esto es una cosa de preferencia del cirujano. A mí me acomoda mucho la radiofrecuencia segmentaria. Nosotros contamos con las dos tecnologías, pero la verdad, por asuntos técnicos de uso del equipo, a mí me es muy cómodo usar la radiofrecuencia segmentaria sin desmerecer los excelentes resultados que tiene el láser endovascular, insisto, en manos realmente entrenadas. Y esto consiste en puncionar la vena, introducir un catéter, que es una cosa muy finita, harto
más fina que el alambre que introducíamos dentro de la vena cuando la arrancábamos con la cirugía. Y entonces, con energía calórica, no es una llama ni un soplete esto, que muchas veces hay personas que tratan de caricaturizar esto, y no es así. Es una forma absolutamente de ingeniería de liberar el calor y que no daña las estructuras vecinas, solamente las capas las capas de la pared de la vena. Y eso está absolutamente demostrado. Es un procedimiento que es rápido, es simple, no debe en la actualidad tener molestias post procedimiento, es decir, no debería tener dolor, y no deja cicatrices. Pero lo más importante es que tratamos el problema de base, es decir, la posibilidad de que la vena que vuelvan a aparecer varices baja. Segundo, que es seguro. Con eso ya estamos completos. Pero además no duele, además no deja cicatrices. Sí, algunos moretones que pasan en un par de semanas. También está la escleroterapia o la inyección de un líquido o de espuma dentro de una vena. Este líquido es un irritante y puede actuar como irritante o puede deshacer la capa interna de la vena. No hay que asustarse porque bien utilizado este medicamento también es seguro. Pero este sí que tiene que ser sumamente bien utilizado, porque si no se pueden producir complicaciones como trombosis, lesiones como heridas en la piel, úlceras producto de la mala utilización, y además pueden generar una masa de coágulos que eso va a recanalizar, es decir, se va a volver a abrir. Por lo tanto, si para hacer radiofrecuencia segmentaria tiene que ser experto, para hacer escleroterapia tiene que ser muy experto, muy científico y además un poco artista. Entonces, pero es por eso que requiere mucho de hacerlo muy bien. Los procedimientos en la actualidad no se conciben si no son ecoguiados, es decir, mirando con el ecógrafo qué es lo que uno está haciendo. Hacia el ojo eso ya quedó en el pasado, no se debe hacer. Y los resultados son buenos, no se le puede pedir más a la técnica que lo que da. Hay cierto grado de recanalización, pero es una herramienta muy buena, especialmente cuando uno cierra los troncos safenos, por ejemplo, las venas safenas, que son las que están generando mucha hipertensión, entonces las ramas quedan sometidas a baja presión. Muchas de ellas inclusive se colapsan y no hay que hacerle nada. Pero las que quedan uno les puede inyectar espuma y eso anda muy bien. A mí me da, eso sí, un poco de susto el que muchas personas hagan espuma o hagan escleroterapia sin saber hacerlo bien, incluyendo colegas de la especialidad, porque este es un tema que es delicado, que si uno no lo hace bien se puede complicar, y además si no lo hace bien uno hace gastar dinero de más al paciente, porque tiene que volver muchas veces, y eso no está bien, no debe ser así. Si los médicos no contenemos el exceso, el despilfarro de recursos, vamos a ser partícipes del destrozo de los sistemas económicos. Entonces tenemos que hacer tratamientos que sean buenos, eficientes y que sean cómodos. Ahora, ¿duele la escleroterapia? Bueno, no, solamente la punción, pero hay una estrategia, una técnica para que duela muy poco. La mayoría de los pacientes casi ni la siente. Es muy poco lo que molesta. Las agujas son un verdadero pelito, pero además hay una técnica descrita que es muy importante para que no duela o duela lo mínimo posible. Hasta ahora no hay pacientes que se resistan. Ahora, si usted se está haciendo escleroterapia y le duele el tratamiento, ahí hay un problema. Porque es muy probable que el líquido se esté saliendo de la vena a la persona que le está haciendo la escleroterapia. Y eso puede generar complicaciones. Así que ese es el otro, y existen los otros métodos
dos que están en la actualidad muy en boga, uno que es el glue, que es una sustancia que se llama cianocrilato que pega la vena por dentro, las pega por dentro. Partió con mucho entusiasmo y cada vez se está reduciendo el interés, porque por dos razones. Primero, que no está exenta de problemas, hay algún grado de complicaciones, a los pacientes les molesta un poco, entonces es más costosa, puede generar cierto grado, o sea, que habitualmente genera un poquitito de molestia y de dolor, cosa que no la producen en realidad ni el láser ni la radiofrecuencia. Puede tener complicaciones, cosa que los otros no la tienen, y entonces y más aún no existen estudios a largo plazo que demuestren cuál es la eficiencia y cuáles son las reales tasas de complicación. Por lo tanto, por el momento hay que tener una actitud cautelosa. Y va a ser difícil que entren estas otras tecnologías. ¿Por qué? Porque recanalizaciones a 10 años de 4%, es decir, que se vuelva a abrir una vena tratada con radiofrecuencia, de 100 pacientes, 4, el promedio, la gente que es más experta tiene mucho menos que eso. Complicaciones sin complicaciones y sin dolor, eso es muy difícil de mejorar. Probablemente el futuro va a ser que sean menos costosos los insumos de estos tratamientos, eso sería algo muy bueno, y a la vez el hecho de que en algún momento no sea necesario ni siquiera puncionar. Yo me imagino, estoy soñando que sean procedimientos que se puedan hacer transdérmicos, pero siempre va a requerir de una buena planificación, y eso lo hace una persona entrenada. Los cirujanos vasculares tenemos que tener un entrenamiento muy largo, y no es porque sí, no está de más. Entonces está muy bien que se deje que se trate con una persona experta. Y el otro que está muy de moda es uno que se introduce una espiral dentro de la vena y se le inyecta esclerosante. No es una buena idea, no es mucho mejor que la espuma sola, pero el problema es el costo. Entonces, ¿para qué complicar algo que tiene muy buenos resultados y encarecerlo? En realidad, creo que la industria, más que desarrollar cosas por marketing, por decir, para que los doctores podamos decir, hey, tengo la última máquina de las últimas y tú no tienes, y no hay que caer en ese juego, hay que basarse en las evidencias. Entonces, la industria debería apuntar a los costos de los insumos y a que se reduzcan, y a buscar tecnologías que sean menos invasivas aún. Bueno, eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias por sintonizarnos, y bueno, nos estaremos viendo, si Dios así lo quiere, el próximo jueves. Hola, soy Margot Maldonado y soy paciente del doctor Álvaro Orrego. Para mí fue súper buena o buenísima, porque yo no usaba vestido, porque tenía varices y muchas arañitas, muchas. Me operé 2 veces con la operación convencional y me volvieron las 2 piernas. Y claro, el doctor me hizo el tratamiento, que fueron 10 sesiones, y sí, bastante me mejoré, o sea, es decir, se desaparecieron esos varices que estaban, a mí me salen en las rodillas y en la parte de los talones. Así es que para mí fue una felicidad cuando vi que ya no tenía varices y empecé a usar vestido. Me compré vestido, andaba feliz, a mí me encanta andar con vestido y me sentía súper bien. Ay, que vengan, y que no es una cosa que no se puede hacer, no es por tema de plata, porque las facilidades ahora son muchas, y
y es algo rápido y que uno sigue su ritmo cotidiano. Yo de aquí me iba a trabajar. Él me inyectaba y yo de aquí me iba a trabajar.